Aproximadamente 200 personas de diversas organizaciones sociales caminaron por el centro de Quito manifestando consignas que piden estabilidad laboral durante la emergencia sanitaria. En ese contexto, Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, anunció que la razón de la movilización es los despidos en el sector público y privado. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y saludamos al señor Mesías Tatamuez, justamente presidente del Frente Unitario de Trabajadores, quien ha llevado a cabo estas movilizaciones. Señor Tatamuez, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches a usted, buenas noches a los ecuatorianos, buenas noches a Quito y a todos los oyentes. Señor Tatamuez, ¿de qué se trata esta jornada de resistencia, como ustedes le llaman? ¿Cuáles son pues sus peticiones concretas para el gobierno nacional? Bueno, primero agradezco la invitación para usted y para los ecuatorianos y gracias a Telemundo. Esta radio es una radio FM Mundo. Tanto a nivel nacional y a nivel internacional, y eso es lo importante. Y quiero aclararle con todo el respeto, no estuvimos 200, pasamos de miles de trabajadores, tanto en Quito y en el Ecuador. La vez pasada la señora ministra nos dijo 400, y yo dije, razón que estamos tan mal en el Ecuador, por eso la economía seguía y sigue mal. Usted asegura que son miles de ecuatorianos que se han manifestado con esta razón en esta jornada de protestas en todo el Ecuador, a nivel nacional. Pero lógico, mire, ¿por qué? Primero, usted ve que se está despidiendo a la gente tan malamente con el artículo 169, se los despide, numeral 6, como que fueran los ciudadanos los culpables de una crisis económica que usted sabe no es solo por la pandemia. Esto ya venía desde mucho tiempo atrás. La crisis económica es porque no hemos tenido ministro de Economía y eso lo sabe todo el mundo. Por eso el presidente de la República sale a defender su ministro estrella, que es él realmente el que fracasó la economía en el Ecuador. Y no tenemos nada contra él. Es mala la política económica que ha venido aquí en este país. Y eso lo sabe todo. Y la pandemia lo que hizo es desnudar toda la economía. Y no lo decimos ahora, esto lo dijimos antes. Y usted sabe que el gobierno, el ministro, lo que hizo, dejarnos sin alimentación, dejarnos sin medicina y pagar al Fondo Monetario Internacional, y eso lo sabemos todos. ¿Usted considera considera, señor Tatamuez, que la opción era no pagar al Fondo Monetario Internacional, a pesar de que eso significaría haber quedado en default y por tanto correr el riesgo de un país que lamentablemente necesita de tener justamente desembolsos, préstamos a nivel internacional, quedándonos sin la posibilidad de recibirlos por estar justamente en default, impagos? No, eso, mire, eso el propio Fondo Monetario Internacional, el FMI, la CAP, ya habían pronunciado en que no se va a cobrar a los países pobres y nosotros podíamos acogernos a eso. Y uno de esos es el propio Argentina. Ese es un tema que nos acabaríamos el programa y no podríamos realmente llegar a un acuerdo. Aquí entre ecuatorianos, todo lo que le decimos el gobierno tiene, ya habíamos dicho que toda la plata que viene de afuera se está acabando en la corrupción. El problema es la corrupción, el problema es la crisis económica y todo lo que está bombardeado el Ecuador, que créase con todo el respeto y el dolor como ecuatoriano, si hubiera un campeonato sobre corrupción en el mundo, el Ecuador gana. Porque usted ve hasta los sobreprecios de las fundas para enterrar a los muertos y de comprar la comida para los pobres, tienen sobreprecio. Los hospitales, todo, ahora nadie puede calear sobre la corrupción que hay en nuestro país. La crisis económica
que aquí en este país está y es tan dura, y nosotros lo habíamos dicho cuando se aprobó el 15 de mayo una ley de esclavitud con 2 años de contrato y 2 años más para llevar más dentro de todo el proceso. Usted ve que por esa ley que aprobaron hay 150,000 ya desvinculados del Seguro Social, que no va a coger el Seguro Social 300 millones de dólares. ¿A quién le hace daño? A los trabajadores. ¿A quién le hace daño? Al Seguro Social. Y eso sabe por qué aprobó esa ley el gobierno, porque le quitó el capítulo económico por no cobrar a los ricos. Esa es la verdad. Ahora, aquí ya no puede esconder el gobierno del presidente Lenín Moreno. No es si no pagaba la deuda, ya no nos prestaban plata, si no pagaba esa deuda. Yo le he oído hasta anoche al presidente, al ministro, de Estrella, del señor presidente de la República, cuando hizo una cadena nacional pidiendo que no enjuicien, que de favor no lo vayan a enjuiciar porque es la estrella para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros le propusimos 4 ejes hace más de un año, que aquí para crear empleo era mejorar la economía, era impulsar el trabajo en la agricultura, en la construcción, en el turismo y en el comercio. Ahora, sin embargo, señor Tatamuez, hace ya mucho tiempo se viene hablando de la necesidad de recortar el gasto público, y obviamente parte de ese gasto público que tiene de forma desproporcionada el Estado es justamente la masa salarial. Entre otras cosas, eso es algo que ya se ha venido discutiendo, que debe hacerse, es decir, no podemos mantener un Estado obeso. Lamentablemente esto significa que hay que desvincular a muchos empleados públicos. Esto ya no es algo de ahora, es algo que ya se viene analizando desde hace mucho tiempo. Es decir, el gobierno tiene un problema de liquidez, estamos viviendo una crisis, sobre todo ahora después de la pandemia, y obviamente tenemos que tomar en cuenta que tuvimos problemas con el tema del petróleo, tenemos problemas en la recaudación también de los ingresos por impuestos, por lo tanto se hace necesario obviamente tomar medidas que obviamente pueden resultar difíciles, como es justamente la desvinculación en muchos casos de determinadas personas que trabajan en el sector público. Pero ¿no considera usted que es momento de tener un Estado eficiente, que no sea un Estado obeso, que podamos trabajar de forma adecuada y mejorar ese hueco fiscal que tenemos en este momento? A ver, aclaremos. Yo le agradezco la pregunta, y Telemundo ha sido uno de los medios que se ha aventurado a preguntarnos, a invitarnos para aclarar, porque se hizo una noticia sesgada. A más de 2 años se hizo una campaña que iban los empleadores a dar empleo a 5 millones de desocupados que estaban en el Ecuador, y mintieron que los sindicatos no querían cambios, cuando nosotros en el 2012 ya presentamos un proyecto del trabajo que era un código laboral orgánico para que la Asamblea aprobara. ¿Y sabe lo que hicieron? Lo archivaron, y usted lo conoce. La Asamblea de ese entonces lo archivó y no lo quiso discutir, y los empleadores no dijeron nada. Acá, mire, para no querer aprobar una ley que donde todos y todas aportemos a lo que usted dice de obeso o no obeso, nosotros le preguntamos al Ecuador, ¿nosotros administramos alguna vez TAME? No. ¿Nosotros administramos Correos del Ecuador? No. Nosotros administramos, por ejemplo, la Ferrocarril, no, y otras empresas, no. Eso es lo que molesta a los ecuatorianos, que solo a los pobres nos pidan, porque si fuera, como dice usted, de ir reduciendo un poco de, como se llama, a los pipones, a los que ganan más, a los que están, eso no ha pasado. Desvincularon hace 2 años, desvincularon a 13,000 empleados de la salud, por ejemplo, del sector público, y nada más. Ahora,
Con este artículo que le dije, 169, desvincularon, numeral 6, a miles de trabajadores violando todas las normas. Con ese artículo se puede solo hacer cuando están cerradas las empresas. Como no tenemos Ministerio del Trabajo, entonces han violado todo. ¿Y sabe con cuánto están liquidando a la gente de 30 años de servicio? Con $1,200. Eso es lo que preocupa, cómo se quiere violar. ¿Por qué no cobrar lo que dice usted? Por ejemplo, no cobrar. El presidente de la República el 24 de mayo dijo, hay unas 500 empresas que deben, y no quiso decir cuánto. Le decimos al pueblo ecuatoriano, señor presidente, y le damos diciendo, y usted sabe como periodista que hacen investigación, 1.500 millones de dólares, y los 4.000 millones de dólares que debían, ¿por qué no baja los intereses, por favor, de la banca para no quebrar a la pequeña industria, a los emprendedores, a las pymes? Eso vea, venimos más de 5 años peleando para que bajen los intereses, que la dolarización se va a quebrar. No, señores, nadie somos locos para quebrar las empresas, para quebrar la banca, para que la dolarización se dañe, no. Todos queremos que haya trabajo, que haya empleo. ¿Por qué quieren hacer el recorte de la educación, el recorte de las universidades? Todos queremos que lo que viene de afuera no vaya al saco roto de la corrupción. Usted ve la corrupción que está ahora. Esa es la que realmente tenemos que primero mejorar. Ahora, señor Tatamés, la Fiscalía, perdón un ratito, déjeme acabar la idea. Que la Fiscalía, la Contraloría, la Corte Nacional debieran de trabajar juntos para mandar a la cárcel a los que realmente han robado, siguen robando en este país. Ahora, señor Tatamés, usted hace un momento usted hablaba de la importancia de poder mantener las plazas de empleo, pero justamente para eso no considera que es necesario lo que se dio, por ejemplo, en la ley de apoyo humanitario, que es justamente viabilizar estos acuerdos entre empleadores y trabajadores para buscar algún equilibrio y justamente de esta forma poder mantener las plazas de trabajo también. Esto es adecuado porque obviamente en este momento las empresas lo que menos tienen es liquidez y no hay manera tampoco de que en muchos casos puedan pues mantener a la misma cantidad de empleados o por la misma cantidad de sueldo que tienen en estos momentos. Entonces tiene que haber algún acuerdo entre trabajadores y empleadores también en estos momentos. Eso era lo que pensábamos nosotros, y usted ha de recordar, y que bien esa pregunta para que quede a tanto mentiroso que mintieron, que nosotros estábamos pidiendo baja de sueldos cuando nosotros planteábamos que el aporte de los trabajadores sea de $720, que pongamos el 1%. Usted ha de recordar esa tabla, una tabla que pusimos nosotros, y que el aporte de las empresas, porque aquí mire, yo por ejemplo le agradezco esta entrevista y a usted también cómo lo va haciendo entender a la ciudadanía. Porque la ley que dice usted de solidaridad, nosotros la llamamos la ley de esclavitud, porque la ley de apoyo humanitario. Le voy a señalar eso. ¿Por qué? Porque no da ningún aporte al trabajador, sino que al trabajador se le rebaja las horas para no cobrar al empresario. Se le baja el sueldo para no cobrar al empresario. Y dentro de esto nosotros planteábamos que el empresario de 1 millón que gane, a 5 millones pague el 5% aporte en este lema. Usted sabe, en el mundo están planteando, hasta los propios acreedores están diciendo que hay que crear un impuesto a los más ricos que tienen y que traigan también sus capitales a invertir aquí. Señor, para lo que usted acaba de decir, para ayudar a las empresas, para mantener el trabajo, si eso es lo que estamos planteando. Debo si cerrar no esta. Estamos en contra de las empresas. Debo cerrar esta entrevista aquí en el Ecuador.
Lamentablemente debo cerrar esta entrevista, señor Tatamuez. Le agradezco mucho. Esperemos que pues finalmente se pueda llegar a acuerdos también. Es decir, como le dije hace un momento, las empresas y los trabajadores pues no son enemigos, al contrario, se necesitan el uno al otro y eso es importante que se tome en cuenta tanto de parte de uno como de parte de otros. Debo cerrar. Le agradezco mucho al señor Mesías Tatamuez, yo le pido presidente 30 del segundos. Frente Unitario de Trabajadores. Cuénteme. Le pido 30 segundos. 30 segundos y terminamos. Para decirle al país, nosotros hemos acordado y hemos dichole al Ecuador y al presidente de la República todo lo que hemos planteado. Nosotros hemos dichole, aquí en el Ecuador hay que hacer leyes para el país, no para los sindicatos, no para las empresas, no para el gobierno de turno, sino leyes para el desarrollo del país. Así es, desarrollo y leyes para todos definitivamente. Del Ecuador, que aquí deben de traer la plata que tienen afuera para que inviertan aquí para el desarrollo y mantener y llegar a acuerdos aquí en el Ecuador para salir adelante entre todos. Así es. Y no explotar ni al uno ni al otro. Entre todos, señor Tatamuez. Entre todos luchemos contra la corrupción, que es la peor lacra que está aquí en el Ecuador. Gracias por acompañarnos.